De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Oh, Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. El punto de vista lo pones tú. Todos los que se desviven, los presos de la prisa, los relojes que nos persiguen, todas las palabras enfrentadas, las palabras que conviven. Ángeles anónimos, secretos y costumbres, ideologías sobre pedestales, delirios de grandeza, prejuicios a la inversa, leyes que no nos representan. Todo ocurre en un momento. Han pasado 7 minutos de las 13 horas, estamos escuchando a Jorge Drexler y a Macaco, este cantautor, músico español que hace una mezcla muy linda de rumba, funk, reggae y música hispanoamericana. Todo ocurre en este diminuto planeta azul, decían, ¿no? Y de alguna manera, bueno, en este viernes en La Colmena vamos a hablar del planeta azul desde otro lugar. Enseguida les vamos a decir por qué elegimos un poco esta canción, que además que nos gusta. Hay un recitado, comienza con un recitado de Joan Manuel Serrat también, de alguna manera poniéndonos a todos los seres humanos en este escenario planetario. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Caro? Buen viernes. Sí, este planeta azul, yo acá en la ventana veo justamente ¿Cómo lo ves? como un plano azul, ¿viste? Todo el Río de la Plata sí. Y el cielo que se juntan al final en el horizonte. En el horizonte, justamente. Sí. Y bueno, y no me voy a poner terraplanista, pero bueno, te entran las dudas, me entran ¿no? las dudas a veces, Sí, ¿no? Sí, estamos en un planeta, digamos que tiene la forma que tiene, un planeta redondo, aunque no es del todo redondo. Pero bueno, si tenemos esta forma o si la Tierra es plana, ¿no? Y bueno, claro, la observación nos llevaría a pensar que después de esa línea del horizonte hay un vacío, claro, ¿no? Y que si seguís te vas a caer. Ha pasado mucha agua por debajo del puente y ya sabemos cuál es la forma que tiene la Tierra, pero en algún momento, y creo que aún ahora, sigue existiendo grupos que dicen, bueno, ¿no será que somos un plano? No, pero es increíble cómo siguen existiendo esos grupos. Lo tenemos cerca, aquí en nuestro país hemos escuchado hablar de eso, pero, por ejemplo, yo en una muy rápida búsqueda encontré que en el 2020 un tal Mike Hughes remolcó un cohete casero hasta el desierto de Mojave y se lanzó al cielo porque su objetivo era comprobar que la Tierra era plana desde el espacio. Era su tercer intento y trágicamente resultó fatal. Hughes se estrelló poco después del despegue y murió. Pero llegó a hacer esta prueba, lo hizo 3 veces de hecho, porque bueno, hay grupos de personas y en todas las culturas hubo además muchas personas que tenían estas creencias, ¿no? Creencias como extraordinarias, creencias que de alguna manera pueden también meterse en lo que llamamos las teorías de la conspiración. Sí, más allá de creer o no, a mí me divierte pensar en teorías conspirativas. No sé si a ustedes les pasa igual, sí. Pero hoy en La Colmena ustedes pueden llevarse premios por contarnos cuáles son las teorías conspirativas que les gustan, que los entretienen. ¿Qué investigación harían para comprobar una teoría conspirativa? Con eso se pueden llevar regalos porque tenemos 2 entradas dobles para el próximo sábado y 2 entradas dobles para el próximo domingo. Todo esto para ver la obra Terraplanistas. De eso nos va a hablar al final del programa Cecilia Fuentes en el Néctar Cultural. Exactamente, es una obra que está en el Teatro El Galpón, en la Sala César Campodónico. Vamos a hablar entonces de teoría conspirativa, de este Terraplanistas de Santiago Sanguinetti, el dramaturgo uruguayo Santiago Sanguinetti. Así que los invitamos a participar de esta consigna para poder
luego participar del sorteo y llevarse entonces estas entradas para poder ver terraplanistas. Y bueno, un día además en el que estamos pensando en estas teorías conspiratorias y también estamos pensando en cómo hacemos para redistribuir nuestro dinero. Un viernes polémico, ¿no? Porque claro. pasamos de hablar de los terraplanistas a hablar de los impuestos, dos cosas que mueven muchas emociones, ¿viste? Y mueven también el tema de la conspiración, porque muchas veces hay gran desconfianza acerca de si van a haber o no nuevos impuestos, y de hecho hay que hacer, los candidatos y en las campañas electorales hacen múltiples promesas respecto a que no van a mover los impuestos y es como, ¿no?, el gran cuco, y por tanto hay mucha gente de todas maneras que desconfía y que cree que hay teorías conspiratorias y que va a haber nuevos impuestos. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. En realidad no de nuevos impuestos, sino que Gustavo Viñales, que es especialista en estos temas tributarios, va a poner sobre la mesa algunas preguntas que hoy están vigentes y que tienen que ver con si hay espacio para más impuestos en Uruguay, cuál es la presión tributaria de nuestro país en términos comparados con la región y con el mundo. Y bueno, y a partir de este análisis, tratar de entender o plantear sobre la mesa qué modelo de sociedad aspiramos a tener, ¿no? Y a parecernos o acercarnos, porque de hecho los países que tienen mejores índices de desarrollo y de PBI per cápita y todos esos indicadores son países que tienen una presión tributaria mucho más grande que la que tiene nuestro país. Así que bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Un viernes que puede dejar encendida esta polémica. Sí, para tomar un poco dimensión de la situación a nivel de impuestos, Viñales plantea un poco mirar una publicación bastante reciente que tiene que ver con las estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe, una publicación conjunta de OCDE, CEPAL, CIAT y el BID, que presenta el detalle de los ingresos tributarios de 29 economías de América Latina y de Latinoamérica y el Caribe, comparadas con los promedios de OCDE. Entonces, bueno, un poco mirándonos en la región, bueno, ¿cómo estamos? ¿Hay espacio para más impuestos? ¿Recaudamos demasiado? ¿Recaudamos muy poco? Bueno, un poco para situarnos en el mundo, justamente volviendo a esto de terraplanistas o no. Claro, y sobre todo porque hoy se están reclamando más ingresos, el Estado necesita mayores ingresos, y una de las cajas fuertes, digamos, claro, en el sentido fuerte, en el sentido de importancia del Estado, tiene que ver con lo que recauda a nivel de impuestos. Y hace una semana, y de hecho lo pueden ver en las redes sociales de la Diaria Radio y de la Diaria, el economista Matías Brum decía aquí en La Colmena, hablando de la infantilización de la pobreza y de cómo atender la pobreza infantil y a otros sectores de nuestra población vulnerables, decía la semana pasada que uno de los esfuerzos que había que hacer era pensar, ¿no?, si adquirimos deuda, si reordenamos gastos o si puede haber algún ajustecito fiscal, sí, así lo llamaba. Esa fue la palabra. Ajustecito fiscal. Así que también los invitamos a ver esta columna de Matías Brum, esta entrevista que realizamos aquí en La Colmena, lo pueden ver on demand en el canal de La Diaria. Y también sumamos a esto que planteaba Matías Brum, digamos, a este planteo que hacía en torno a la necesidad de más recursos para atender problemas sociales, lo que decía ayer Lucía Topolansky también, claro, ¿no?, respecto a la rendición de cuentas que se viene anunciando que va a ser de gasto cero, pero que ella de alguna manera nos dijo que estaba trabajando para que el presupuesto o para que la rendición de cuentas tuviera, digamos, espacio para otros gastos, ¿no? Está lleno de lugarcitos donde los ministros esconden recursos, decía ayer, es preciso buscarlos. Lo de cero es una cosa un poco simplista y siempre tenés que poder buscar la forma de que los recursos estén en lo central, y ahí Lucía Topolansky hablaba de dos áreas, del Ministerio de Salud Pública, porque siempre se va a precisar recursos, y en la educación, donde nunca les va a alcanzar lo que se les dé,
porque es algo que crece siempre, ¿no? Y esto de alguna manera entonces lo dejaba planteado como algo en lo que ella también estaba trabajando, ¿no? Y de hecho, tiene pendiente, dijo, una reunión tanto con el ministro de Economía como con el director del OPP, mientras trabaja en caminos nuevos para encontrar estos recursos. Claro, los impuestos vienen para recaudar, para la urgencia, para el momento, pero obviamente hay un consenso de que la salida de esto es el crecimiento económico. Muchas veces se discute cómo impactan los impuestos en el crecimiento económico, eso mirando más al largo plazo, pero un poco en esa línea, el crecimiento económico viene de la mano también de los cambios de la realidad económica, del mundo del trabajo, del mundo de la economía, y por eso en nuestra columna de futuros vamos a hablar del impacto justamente de la inteligencia artificial y cómo eso puede generar nuevas economías y puede impactar justamente en el mundo del trabajo. Para eso nuestro columnista de futuros, Pablo Casacuberta, viene acompañado en este caso por Juan Ignacio Villalba, que es economista y especialista en Machine Learning, esto es aprendizaje automático a nivel de inteligencia artificial. Veremos cómo esto puede meterse dentro de los sistemas que conocemos actualmente para generar una mejora en cuanto al desarrollo económico y cómo impacta esto también en el mundo del trabajo. Exactamente, le llaman la economía post-IA, la economía post-inteligencia artificial, que de alguna manera se centra en la creación de la agregación de valor a través de lo que es la simbiosis humano-máquina, y en este sentido, ¿no?, con esta posibilidad que también entonces está brindando la IA para los nuevos espacios productivos, también otra pregunta que de alguna manera nos trae Pablo Casacuberta con su invitado es hasta dónde hay procesos que pueden ser automatizables, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser emulable, se le dice en términos de lo que es la inteligencia artificial generativa y los agentes cognitivos que están asumiendo tareas nuevas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son esas tareas nuevas o cuál es el horizonte o los límites de esas tareas nuevas? Y ahí está también, por lo tanto, el dilema con el trabajo, ¿no? ¿Cuántas cosas puede llegar a sustituir entonces la inteligencia artificial de lo que hoy estamos haciendo las personas? Sí, esto se mezcla un poco con aquella columna de Emilia días atrás, donde ella hablaba un poco del vínculo de la educación y la inteligencia artificial. Bueno, viendo cómo funciona el mundo de la inteligencia artificial y el mundo del trabajo, también tenemos que pensar cómo debe cambiar la formación para estar preparados y para ser complementarios a esa nueva herramienta que vamos a tener presente para lo que se viene, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Recordando entonces la forma que tienen para comunicarse con nosotros, con La Colmena. A ver cómo suena esto. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Y ahí quedó claro entonces, ¿no?, la forma de comunicarse con La Colmena para poder llevarse estas entradas para ver Terraplanistas, que es la propuesta entonces teatral que nos trae Ceci Fuentes sobre el final del programa. Y la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es la teoría conspirativa más extravagante, ¿no? O de alguna manera la que más ha generado impacto en ustedes, ¿no? Y también esto del terraplanismo, ¿no? Cómo lo viven, ¿no? Y de alguna forma también lo que estábamos hablando de la inteligencia artificial da paso a pensar también en que hasta dónde vamos a llegar, que será un planeta habitado por robots, ¿no? O sea, también forma parte un poco de estas creencias que pueden ser un poco extraordinarias, sobrenaturales. ¿Se conectarán los robots con los aliens? No sé, yo qué sé. Tendremos acá un co-conductor que sea un robot en algunas semanas. Bueno, ya hay conductoras con inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Mirá. Sí, hay. Yo creo que vi algo de un holograma que presentaba noticias. De hecho, Silvia Techera, que es la corresponsal de Subrayado en Cerro Largo, Silvia Techera hizo una prueba y fue realmente muy impactante porque ella, digamos, aparecía dando las noticias
¿no? A través de la inteligencia artificial mientras estaba haciendo otra cobertura, ¿no? Entonces, de esa manera ella podía estar en los dos lados sin inconveniente y hacer todos los múltiples trabajos que hace Silvia Techera, que si nos está escuchando por ahí o alguien cercano a ella nos está escuchando, le mandamos un abrazo muy grande. Tenemos que saludar a David, que hoy es el cumpleaños, creo que ya lo hicieron a lo largo de toda la mañana. ¡Feliz cumpleaños! Qué lindo cumplir años y trabajar, ¿no? Es algo que, mira, esto también divide al mundo, así como los terraplanistas, no, esto divide al mundo, porque hay mucha gente que le encanta ir a trabajar en su cumpleaños, porque de hecho, con los compañeros y compañeras de trabajo pasamos muchas veces más tiempo que con nuestra familia. Entonces, ¿con quién vamos a festejar si no es con quienes estamos día a día, codo a codo? Y mirá, Julia lo mira con ternura, porque es la que está al lado de él. Horas, se come muy rico. Sí, hoy temprano ya dijeron que había una panadería alrededor tuyo y lo pude comprobar porque me convidaste con una trufa muy buena que hizo la prima de David, así que bueno, estamos de cumpleaños aquí también en la Diaria Radio. Enseguida venimos. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea, podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brow Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya.
Pasan 25 minutos de las 13 horas, ya vamos a entrar en este tema que les anticipábamos en el comienzo, que tiene que ver con los impuestos en nuestro país, ¿no? Es algo que se debate un día sí, un día no, está sobre la mesa de alguna manera. Hay temas pendientes también que se están demandando, como esta sobretasa del impuesto del 1% al 1% más rico en el Uruguay, que no es un nuevo impuesto, sino que es el aumento, digamos, de un impuesto que ya existe. ¿Hay espacio para más impuestos en Uruguay? Es la gran pregunta que nos trae Gustavo Viñales hoy, que como ustedes saben es contador, es magíster en Hacienda, especialista en tributos. Bueno, Viñales ya ha estado hace unas semanas aquí en La Colmena y además es alguien muy conocido también en los medios de comunicación porque te has dedicado durante mucho tiempo a explicar acerca de la importancia de los impuestos, cómo es nuestra matriz impositiva. Bienvenido nuevamente, Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes bien. para ti, para la audiencia. Bueno, ¿hay más espacio para impuestos en Uruguay? Es una pregunta Empezás por la movilizadora. Pregunta final. Bueno, te voy a responder la pregunta y después voy a intentar argumentar por qué. A ver, yo creo que sin dudas hay espacio para más impuestos en Uruguay. O sea, lo digo, una afirmación tajante. Hay. Ahora voy a explicar por qué. Con la misma firmeza, también digo que hoy creo que no hay espacio político, es decir, no hay economía política para hacer modificaciones tributarias, es decir, para crear o para aumentar impuestos en Uruguay. O sea, así como digo, sí hay espacio para nuevos impuestos en Uruguay, y lo voy a demostrar por qué, también digo, no hay condiciones de política para más impuestos en Uruguay. Porque finalmente el sistema tributario, más allá del diseño técnico, no, yo siempre digo, no es un conjunto de normas neutras. Es un diseño técnico, pero con respaldo y contenido político. La orientación del sistema tributario es político. Entonces yo creo que hay espacio para más impuestos, a contracorriente de lo que dice la aparente mayoría, y también digo de que no hay condiciones de política para más impuestos en este momento. Y voy a intentar ordenar. A ver, es común que hoy, en esta era de polarizaciones, en este momento de polarizaciones, haya un conjunto de la sociedad que reacciona permanentemente contra los impuestos, ¿sí? Que ve el vaso medio lleno, es decir, no solo no hay impuestos, no hay espacio para más impuestos, sino que la solución debería ser bajar impuestos, ¿sí? Eso en Uruguay es básicamente algún sector de la oposición y algún sector empresarial que de manera permanente lo dicen, más allá de los fundamentos o no, porque hoy en época de redes sociales muchas veces los fundamentos no necesariamente pasan a ocupar un lugar, sino que más bien son inexistentes. Por otro lado, hay otro sector de nuestro país que ve el vaso medio vacío, ¿sí? Es decir, que cree que necesariamente la solución es solo más impuestos. Ahí podemos tener algún sector de la izquierda, algún sector sindical, etc. Ahora, lo preocupante, a mi juicio, por supuesto, esto sí es una opinión personal, es que el debate básicamente se da sin fundamentos, ¿sí? Incluso hoy la dirigencia política elude el debate o entra en esa simplificación, en ese simplismo de que no hay espacio para más impuestos o que efectivamente sería una locura y no es la solución, a pesar de que Uruguay asume, y desde hace ya una tendencia que tiene varios años, que tenemos un déficit fiscal del 4%. O sea, yo quiero recordar que toda esta conversación empieza diciendo, en algún lugar nosotros tenemos un déficit que ya empieza a ser consolidado, más allá de las pretensiones del gobierno de bajarlo, que está en el orden del 4% del PIB. Digo, para que lo internalicemos cuando después veamos las otras cifras. O sea, si Uruguay creciera sus ingresos 4%, sus ingresos tributarios, en realidad lo que llegaremos es un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Claro. Y eso hoy parece absolutamente impensable decir vamos a crecer 4% del PIB en ingresos tributarios. Pero digo, en algún lado no está siendo acorde nuestro estado de bienestar con la recaudación de ingresos que tenemos. Entonces, a ver,
Hay un informe que lo saca de manera conjunta, es un informe de estadísticas tributarias para América Latina y Caribe, pero lo saca de manera conjunta y quiero que se lo entiendan porque hoy son los principales organismos del mundo que se dedican a este tema. La OECD, el BID, la CEPAL y el CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Es decir, que han unificado las bases para tener los mismos criterios y año a año trabajar sobre los mismos parámetros y trabajar en todos los países sobre los mismos parámetros. Entonces permite una comparación homogénea. Claro, permite comparar los niveles de presión tributaria. De presión tributaria en los distintos países. Claro. Y voy a decir, hablamos de presión tributaria como los ingresos tributarios por los impuestos nacionales, los impuestos subnacionales o los tributos, porque hay algunas tasas, y las contribuciones de seguridad social. Todos esos ingresos tributarios sobre el PIB de cada país es lo que nos da la presión tributaria. Es decir, que es comparable con los distintos países y es comparable en el tiempo. Okay. Entonces no es que cualquiera dice, la presión tributaria. Bueno, esta es una metodología estándar, homogénea, que se mantiene en el tiempo y que permite comparar países y periodos de tiempo. Claro. Sí, entonces, sí, es una forma de alguna manera responder a esta idea de Uruguay está lleno de impuestos, no podemos más con los impuestos. Entonces mirar, decir, ¿en qué país estaría dispuesto a vivir? ¿Cuál es tu modelo de desarrollo o de sociedad o lo que fuera? Y miremos ahí cuál es la presión tributaria comparada con Uruguay, porque al fin es muy fácil decir, tenemos muchos impuestos. Bueno, fantástico. Yo siempre le digo a mucha gente amiga, incluso, de todos los países que conversamos en los que estarías dispuesto a vivir, todos tienen más impuestos que Uruguay. O sea, porque en realidad nadie en general, en términos generales en Uruguay, los países con los que aspiramos a compararnos, todos, reitero, todos tienen una presión tributaria mayor que la uruguaya. Claro. ¿Está? Esa es la base de la discusión. Es decir, ¿qué estoy dispuesto yo a pagar como sociedad, como impuestos, para tener niveles de cohesión social que sean tolerables para nuestra sociedad y tener prestación de servicios públicos que sean tolerables para nuestra sociedad? Educación, salud, seguridad, democracia. La democracia cuesta dinero, justicia cuesta dinero. Entonces, entender cuando decimos que la presión tributaria es alta, decimos, pero ¿a qué aspiramos, a dónde aspiramos a llegar? Claro. Y aquello de que vamos a llegar ahí para recién aumentar, o sea, vamos a hacer Finlandia para tener la presión tributaria de Finlandia, no existe. Claro. El desarrollo es en el camino. Enseguida, poniéndome del lado de las personas que tienen esta postura, te diría, claro, pero se pagan impuestos, pero la devolución en términos de calidad. Servicios y de calidad de servicios es mucho mejor, no podemos comparar. Yo pagaría muchos impuestos si a mí me dieran mejores servicios, pero yo tengo que pagar la educación privada, tengo que pagar seguridad privada. Ese es el gran desafío político, claro, de cómo construimos, porque además, otra cosa, yo pensaba hablar un poco más adelante, el sistema tributario tiene como 3 objetivos. Uno es la funcionalidad, esta lógica de pago de servicios contra unas funciones públicas o servicios públicos, que es la contraprestación. Claro. ¿Tá? Otra tiene que ver con los niveles de desigualdad y, de alguna manera, la distribución del ingreso. Es decir, cómo ayuda el sistema tributario a disminuir o aumentar las brechas de desigualdad. Y la otra es la imposición pura, es decir, el impuesto como una ley que te obliga. Hoy muchos jóvenes empiezan a ver el sistema tributario solo como la imposición. Es decir, me obligan pero no me dan nada. Claro. Eso pasa, entre otras cosas, primero, mucha gente empieza a asumir algunos servicios públicos como obvios, que no los asumíamos, tal vez en mi generación, pero mucho menos en la generación de nuestros padres o nuestros abuelos. Claro. ¿Por qué? Porque la educación no estaba universalizada, la seguridad social no estaba universalizada. O sea, mucha gente dice, soy la primera generación que egresé de la universidad. Eso significa que nuestros padres y nuestros abuelos, y seguramente en nuestro caso en ambos estaría pasando, pasaron parcialmente o no pasaron por la universidad, o sea, no estaba dado como obvio, no había salud pública para todos, había básicamente para el trabajador y para una parte de su familia en algún caso, ¿sí? No había jubilaciones universalizadas o básicas como empieza a haber hoy. Sí, no había pensiones. Hoy hablamos del sistema de cuidados como algo que tenemos que tener como elemental, ¿sí? O como cuidados paliativos en la salud, que hace pocos años atrás no existía. No. Discutimos lo de los medicamentos de alto costo como casi que también un derecho y lo llevamos a la justicia públicamente y seguramente si hacemos una encuesta la mayoría diría que sí que hay que darlos.
Pero la contraparte de eso son los impuestos. Claro, me acuerdo del informe de Amnistía Internacional reciente que decía algo así como que los derechos hay que financiarlos. Claro, y los jóvenes empiezan a creer que los derechos están dados. Entonces, la funcionalidad del sistema tributario se empezó a perder, era lógica en la segunda mitad del siglo XX, hoy está en debate público. La gente no asume que eso tiene costo tributario. Bien. Y los niveles de desigualdad lo mismo. ¿Cuál es el nivel de desigualdad tolerable para nuestra sociedad? Hoy hay algunos niveles de desigualdad que nos explota, que seguramente muchos de nosotros nos explota. La situación de gente en la calle hoy es un dilema y un problema para cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque en general la sociedad uruguaya no está dispuesta a tolerar esos niveles de desigualdad. Ahora, equilibrar esos niveles de desigualdad requiere de impuestos. Claro. Y vamos entonces a esto de la presión tributaria, ¿no? La presión tributaria actual comparada con la región y con el mundo. Ahí está. El informe último, que salió ahora en mayo, por eso lo estamos trayendo, trae datos del año 2024. Sí. ¿Sí? Es decir, que estamos hablando del 2024. Las variaciones en general no son drásticas entre los años. Entonces, la presión tributaria de Uruguay es 27,3% del PIB. Vuelvo a decir, todos los ingresos tributarios sobre el PIB. El promedio de América Latina y el Caribe, hay 28 países metidos ahí, es 21,7%. Es decir, que estamos 5,6% arriba. Después tenemos Brasil, 33,7% del PIB. Argentina, parecido a nosotros en este momento, 27,6% del PIB. Y después tenemos el promedio de los países de la OCDE, que son 38 países, pero yo quiero recordar que ya los países de la OCDE no son solo los países que nosotros queremos desarrollar, no es solo Europa. Incluye a Chile, a Colombia, a Costa Rica, a México, o sea que ese promedio empieza a incluir países mucho más parecidos a nosotros. Claro. La presión tributaria es 34,1%, es decir, que nosotros estamos 6,8 puntos del PIB por debajo del promedio de la OCDE. Es decir, nosotros tendríamos que incrementar nuestra presión tributaria un 25%. Claro. ¿Sí? Asumir que nuestros impuestos tendrían que crecer un 25% para estar en el promedio de la OCDE. Y después el promedio de Europa, que muchos de nosotros o muchos de los uruguayos creen que ese modelo de desarrollo está en Europa, el promedio de la Unión Europea es 40,4%. Nosotros, vuelvo a reiterar, estamos en 27,3%. Es decir, que Uruguay se encuentra a mitad de camino entre el promedio de la OCDE y el promedio de América Latina. Más cerca del promedio de América Latina, últimamente, que del promedio de la OCDE. Es decir, si estuviéramos, yo siempre digo, la presión tributaria es como la butaca de un teatro para ver cuán cerca estoy del escenario que es el estado de bienestar, que son los bienes y servicios públicos que recibimos. Nosotros estamos muy lejos de las butacas A, porque estamos a 13 puntos, es decir, casi un 50% tenemos que ser para estar cerca de la Unión Europea. Estamos un 25% atrás de las butacas B y estamos apenas un 15-20% de los últimos de la fila, que sería América Latina. Es decir, nosotros estamos entre el promedio de la OCDE y América Latina, y vuelvo a insistir, más cerca de América Latina, y más bajo que los países de la región con los cuales nosotros tenemos una convivencia permanente, que es Argentina y Brasil. Entonces, este es el dato. Si nosotros, de vuelta, y yo voy a poner un ejemplo un poco más siguiendo con números, son aburridos, pero si elegimos 4 países y sin hacer juicio de valor, y justo contigo además que viviste ahí, y además yo tengo mucho cariño por los paraguayos, son personas muy nobles, o sea, no tienen nada que ver con los paraguayos. Obvio, entiendo, ¿sí? Yo también. Pero voy a elegir 4 países. Paraguay, porque es un modelo que algunos uruguayos ponen de ejemplo, ¿sí? Te dicen, no, pues el Paraguay, el modelo tributario es de los 3-10% y lo que fuera. Entonces, si elegimos Paraguay, Uruguay, Nueva Zelanda, que es un país que nos hemos querido comparar en términos productivos más de una vez como un modelo, y Finlandia, que es otro país pequeño al que aspiramos a parecernos en términos de hiperdesarrollo y de educación. Entonces tenemos Paraguay, la presión tributaria es 15,8 del PIB, Uruguay 27,3 del PIB, Nueva Zelanda 32,9 del PIB y Finlandia 42,3. ¿Cuál tiene la presión tributaria más baja? Obviamente Paraguay. ¿Cuál tiene la mejor desarrollo y calidad de vida? Obviamente Finlandia. Es decir, si nosotros aspiramos a parecernos a Nueva Zelanda o a alcanzar algún día Nueva Zelanda
Finlandia. Pero imaginamos que lo vamos a hacer con nuestro nivel de presión tributaria o, al contrario, descender al nivel de presión tributaria paraguaya. No lo vamos a lograr nunca. Paraguay, entre otras cosas, no tiene una seguridad social universalizada como tiene Uruguay. O sea, lo que nosotros entendemos por seguro de paro, que es obvio, es más, permanentemente estamos votando leyes de seguro de paro extendido, en Paraguay no existe como tal, no existe en la cabeza de los paraguayos. Porque su estado de desarrollo en el estado de bienestar es mucho más básico que el nuestro. Entonces, obvio que no se puede saltar de 0 a 100, de ser Uruguay a ser Nueva Zelanda o de ser Nueva Zelanda a ser Finlandia. Y ese es un proceso de desarrollo. Pero también cuando elegimos el modelo de desarrollo tenemos que entender que la presión tributaria juega un rol. O sea, no podemos amputarnos de la política económica la política tributaria. Que en Uruguay no se pueda discutir porque hay una especie de tabú donde la sensibilidad del Estado, digamos, hoy de este tema es que cualquier cosa que se diga puede incidir negativamente en el modelo de desarrollo, en el crecimiento. No es correcto y no es viable. Vamos a hacer una pequeña pausa, Gustavo, perfecto. Y a la vuelta cerramos entonces con algunos aspectos que también pueden ser interesantes repasar, como la percepción de los ciudadanos, por ejemplo, acerca de la presión tributaria que ya dijimos, ¿no? Aparentemente hay una percepción de que tenemos muchos impuestos, pero también hay que ver cómo es esa estructura tributaria para pensar que tenemos muchos impuestos. De repente ahí también está parte del problema. Hacemos la pausa y enseguida venimos. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras.
Faltan 16 minutos para las 14 horas. Estamos hablando con Gustavo Viñales sobre los impuestos en nuestro país, sobre la capacidad, posibilidad, espacio que hay para generar nuevos impuestos. Hablando de eso, que podría vincularse a la teoría conspirativa de la que también estamos hablando hoy, porque bueno, no, lo decíamos al comienzo, hay quienes piensan que detrás de un ministro de Economía hay una teoría conspirativa de generar más impuestos y sacarnos más dinero, ¿no? Sí. Eso también es algo que está mucho en la política. Pero bueno, quiero leer un par de mensajitos, recordarles que esta consigna de hoy, que tiene que ver con cuál es tu teoría conspirativa y a dónde irías de excursión científica para poder comprobarla, tiene que ver con que vamos a regalar entradas para ver Terraplanistas, que es una obra que está en el Galpón. Mi teoría conspirativa preferida es la que difunden Estados Unidos e Israel, de que todo el mundo los ataca, nos dice un oyente muy bueno. Bueno, felicitaciones por la radio, Karina. Karina, ¿te faltó la teoría conspirativa o es la que estoy leyendo? Capaz que es la que estoy leyendo, Karina, perdón. Después, Lilian también nos dice que la IA, los terraplanistas y todas las teorías conspirativas no son más que los 20 locos que gobiernan el mundo, que quieren imponer más miedo, ¿no? Para, de alguna manera, generar un control, nos dice Lilian. Y hay un mensaje que llega para esta columna, Gustavo, que tiene que ver con los gastos excesivos del Estado. Pone énfasis en los gastos vinculados a los legisladores, a todo el sistema parlamentario. Los sueldos se los fijan ellos, al igual que todos los gastos que cobran aparte. Una reforma radical en cuanto a estos gastos excesivos sería un buen ejemplo para los que pagamos impuestos. A ver, yo en general no creo eso, porque cuando uno se la cuenta son absolutamente marginales. O sea, el costo de la democracia, en esencia, en el costo país, es marginal. Creer que cerrar una cámara o nos va a dar más representatividad, más debate y menor costo impositivo o más ejecutividad. Es nuestro modelo de convivencia que ha sido... O sea, nosotros no podemos dejar de ser lo que somos. O sea, la solución al país no es poner gerentes en lugar de políticos. Hay gente que cree que los políticos del sistema democrático tienen que ser gerentes. Eso no es así, porque la política tiene mucho más que ver con la discusión humana profunda, no solo ideológica, de qué somos, para qué, de dónde venimos, de cuál es nuestro modelo de desarrollo. No es gerentes, porque la gente cree que simplemente nos va a gobernar el mercado y ponemos gerentes generales a cumplir roles de ejecutivos. Y no es así, porque la política, por suerte, de los griegos, tiene mucho más que ver con tener la posibilidad de discutir cómo queremos ser. Claro. Y no que el mercado solo nos regule cómo queremos ser. Más hoy, en este mundo de tecnología que van a hablar ahora, sí. y hay que repensar los impuestos con la tecnología. No me voy a ir por ese lado, otro día hablaremos de eso. Pero digo, el sistema político, vuelvo a decir, no es solo ejecutivos que administran. No, es cómo son parte del debate y arbitran en los intereses contrapuestos que hay en una sociedad. Por eso tú decías al comienzo que sí, que estabas convencido y afirmabas que había más espacio en nuestro país para más impuestos, pero que también sabías que desde el punto de vista de la economía política esto no era posible. No. Capaz que una línea para entender qué es la economía política. Yo creo que hoy el sistema político, más allá de convicciones, porque me ha pasado hablar con gente personalmente y te dice estoy 100% de acuerdo con lo que me está diciendo, pero creo que no tengo capacidad ni de plantearlo. Claro. Entonces yo creo que hoy hay una sensación, alguna gente estará convencida, pero otra está convencida de otras cosas, pero cree que el sentir de las mayorías es que no hay espacio para más impuestos. Eso yo creo que tiene que ver, entre otras cosas, y lo que hablamos antes de ir al corte, de cuál es la estructura tributaria en Uruguay. A ver, Uruguay durante todo el siglo XX tuvo una estructura tributaria como muy oculta. Yo digo, durante el siglo XX se crearon cientos de impuestos, porque para cada problema se creaba una tasa, un timbre, uno que fuera. Y eran ocultas, porque después te quedaba dentro del precio. Claro. Nosotros seguimos teniendo un alto porcentaje de impuestos indirectos, es decir, el IVA, el IMESI, la tasa consular, que va en el precio. La mayoría de la gente no sabe cuánto paga de impuestos.
¿sí? Pero después ve, por ejemplo, desde que existe el IRPF, que ve que en su recibo de sueldo tiene los descuentos por seguridad social, por IRPF, y entonces ahí dice, bueno, me están reteniendo, no sé, el 35% de mi sueldo, o el 25% o el 40%, dependiendo de lo que tribute. Entonces le parece un disparate. Ahora, ese modelo de impuestos directos lo que lleva es que el sistema sea más equitativo, es decir, que quienes tienen mayor capacidad contributiva paguen más impuestos. Lo que está pasando en el mundo de hoy, y que Uruguay frenó su cambio hacia un sistema más progresivo, o sea que hemos quedado detenidos en el periodo pasado y en este, no vamos a tener cambios sustanciales, hacia un modelo más progresivo donde finalmente aquellos que tienen mayor capacidad contributiva paguen más impuestos que los que tienen menos. En el IVA no pasa exactamente al revés. Quienes tienen menos capacidad contributiva, en términos relativos, pagan más. Claro. Entonces también hay un cierto temor a cambiar. Por ejemplo, voy a hablar de un impuesto que no lo estoy planteando, pero solo digo, decimos el impuesto a las herencias. Entonces hay gente que te dice, no, pero yo el día que herede la casa de mi abuela en Parque del Plata voy a tener que pagar. No está pensado para ti. O sea, hay mucha gente que cree que IRPF pagan todos. O sea, nos pasó con el IRPF cuando se discutió, que mucha gente discute sobre el IRPF y le decís, pero vos estás lejos de pagar el IRPF. O sea, en Uruguay IRPF paga 1 de cada 3 que tienen ingresos y que podrían pagar. Entonces, hay 2/3 que no pagan. Entonces debería haber una mayoría convencida de que el IRPF en principio no los afecta. Y eso está lejos de ocurrir. Porque hay un estado, una sensación del tema que los impuestos nos afectan a todos por igual. Y eso no debería ser así. En los países más desarrollados tienen más impuestos directos, es decir, más IRPF, ¿sí? Más impuesto al patrimonio. Más impuesto al patrimonio o más impuesto de contribución inmobiliaria más alto, ¿sí? Es decir, impuestos que se ven reflejados en la capacidad contributiva, y menos impuestos indirectos, es decir, menos IVA o menos IMESI o menos tasa consular. Ahora se discute, yo qué sé, los autos eléctricos. Sí. La gente no sabe cuánto paga de impuestos atrás de un auto. O sea, entonces todos discuten como si supieran cuánto pagaron o no pagaron de IMESI. El otro día yo puse un comentario y alguien me dijo, pero yo compré un auto y no me descontaron el IMESI. Y digo, pero es que vos ni te enterás en la factura cuánto hay de IMESI. Claro. Salvo que sepas del tema. Cuando ves la factura ni sabés cuánto pagaste de IMESI. Ni, mucho menos de tasa consular. Y sin embargo en Uruguay son cosas que todavía tienen un peso muy importante y tienen mucho menos peso los impuestos, vuelvo a decir, a la propiedad, a las rentas, ¿sí? A las rentas de capital, a las rentas de trabajo, ¿sí? A la herencia. No tenemos impuesto a la herencia. Hubo casi todo el siglo XX, sin embargo ahora no tenemos impuesto a la herencia. Entonces, bueno, eso también pesa en que la gente no tiene mucho conocimiento de qué tipo de impuestos estamos hablando y todos creen que los impuestos les van a afectar, o muchos creen que los impuestos les van a afectar siempre. Deberíamos tratar, si hay modificaciones tributarias, que los que tienen mayor capacidad contributiva paguen más y los que tienen menos capacidad contributiva paguen menos. Ese es el secreto para poder seguir aumentando, aunque sea paulatinamente, la presión tributaria. Perfecto, Gustavo, muchas gracias por favor, estos minutos. gusto. Capaz que la vuelta el mes que viene es traer sobre la mesa hincarle un poquito al diente a esos espacios que vos ves, ¿no? De alguna manera como posibles en términos de poder incrementar impuestos sin generar un desequilibrio o atendiendo una mayor redistribución de esta carga impositiva, ¿no? Sin duda, yo creo que Uruguay tiene que seguir debatiendo, porque eso es parte de la política. Vuelvo a decir, arbitrar sobre intereses que en una sociedad no siempre están alineados y por supuesto que hay intereses opuestos. Bueno, la política arbitra en eso. En el sistema tributario yo creo que es necesario discutir que Uruguay cómo puede mejorar su sistema tributario y cómo puede aumentar la presión fiscal sin que eso necesariamente vaya en contraposición ni el desarrollo ni el crecimiento. Por el contrario, por más desarrollo, por más crecimiento, pero para tener más y mejores bienes y servicios públicos necesitamos tener una presión fiscal que se arrime un poco más a los países con los cuales nosotros queremos arrimarnos en términos de desarrollo. No hay manera de una cosa sin la otra. Muchas gracias, Gustavo. Hacemos la pausa y enseguida viene la columna de futuros con Pablo Casacuberta. Ya venimos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras.
Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Presenta Megal, innovamos con energía. Faltan 3 minutos para las 14 horas y estamos con esta consigna, ¿no? Pensando en invitarlos a la obra de teatro Terraplanistas, que es una obra de Santiago Sanguinetti, que está en el Galpón. Y bueno, de alguna manera hoy está un poco todo conectado, pero la idea es regalarles entradas para poder ver esta obra y nosotros hoy tiramos la consigna de cuál es la teoría conspirativa que más los seduce, ¿no? Y a dónde irían de excursión científica para poder comprobar esa teoría conspirativa. Bueno, hay gente que quiere ir a África. Noelia, nos manda saludos, habla sobre el tema tributario, excelente las explicaciones de Gustavo Viñales. ¿Quién más? China tiene 1.400 millones de habitantes y 3.000 legisladores, ¿no? Bueno, quedó en esta discusión que, un día la vamos a retocar entonces o a tomar, ¿no? Una de mis teorías es que estamos adentro de un huevo que tiene que implosionar para nacer y los humanos parece que están colaborando en la tarea. ¿Está? Muy bien, bueno. Hoy es un día que se presta porque nos vamos a referir a un ámbito donde abunda el bolazo. Claro, eso es lo ¿cuál es el bolazo más grande, Pablo, de la IA? En general todas las lecturas particularmente cataclísmicas o particularmente utópicas, todas están en los suburbios del bolazo. Claro, porque los robots nos van a dominar. Eso es la mejor. Hoy tenemos un invitado que es una rareza demográfica, porque siempre hemos dicho que el futuro se aborda mejor desde una perspectiva interdisciplinaria. Sí, claro. Y hoy tenemos un economista que tiene una larga trayectoria en la economía, ha sido consultor del BID, ha trabajado en estudiar las oportunidades que ofrece la logística, sí, pero además
es profesor de aprendizaje automático, es decir, que encarna 2 disciplinas que nos permitirán entender de qué demonios se trata el futuro. Así que tenemos hoy a Juan Ignacio Villalba. Es un honor tenerlo aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. No, un gusto. Y realmente hablar de esto es un desafío también. ¿Hasta dónde podemos llegar con la automatización? También es el desafío. Sí. Hay que decir, y la primera pregunta que yo te haría es, seguramente hay un Juan Ignacio Villalba joven al que le gustaría, si vos viajaras desde el presente hacia el pasado, referirle. ¿Cómo tipificarías el momento en que estamos? Te voy a pedir que te aproximes al micrófono. ¿Cómo no? Más cerca. Sí. Y bueno, está movido. Es un momento que quizás, sobre todo ya desde joven, con los intereses que tenía, sobre todo por la historia y por el análisis de lo que nos venía pasando en los últimos siglos y metiéndole un poco de economía a eso, lo que vemos ahora es un poco de disrupción, un poco de velocidad con respecto a esos ciclos que veíamos antes. Entonces, eso es lo que llama la atención. Hay una dimensión en la que hay una cierta percepción de que lo que estamos viviendo es al mismo tiempo un proceso y la venta en relaciones públicas de un proceso. Entonces, hay una reacción natural que es pensar que hay dimensiones de lo que estamos viviendo que es una operación de marketing. Bueno, digamos. Sí, son autogeneradas, pero también hubo otros procesos en la historia que fueron así. La publicidad estuvo siempre vinculada a los grandes descubrimientos, ¿no? Eran de aplicación inmediata y se vendían. Había que financiarlos, había que venderlos. Sin embargo, en este caso pasa una cosa, y es que dentro de ese universo de noticias verdaderas y falsas, realmente está ocurriendo algo. Sí, claro. ¿Qué es eso que está ocurriendo? En general todos tenemos una teoría personal sobre lo que está ocurriendo. Si tuvieras que decir, ¿qué es eso que está ocurriendo históricamente ahora? Y yo creo que fundamentalmente hay cambios que se están produciendo muy rápido y que además lo que llama la atención es que el ritmo, la velocidad, y que no se sabe qué va a pasar en lo más inmediato. Ahora recién hablábamos, hace unos meses se decía que las profesiones con mayores probabilidades de tener éxito eran la plomería o tareas manuales. Hoy ya se dice que la automatización mediante robótica también puede perjudicar a ese tipo de empleos. Entonces es día a día hay cambios con respecto a eso. Hay una dimensión en la que esto es una revolución tecnológica, pero también, y eso está menos en el imaginario público, es una revolución cognitiva. Sí. Que tiene que ver con cómo se agrega valor. ¿Cuál es tu tesitura acerca de qué procesos agregan valor? Sí, y antes que eso, por un lado, creo que el desafío y lo que llama la atención es que justamente, y en términos además por el propio nombre, o sea, es inteligencia artificial, se refiere a algo que justamente nos diferencia y hace a la evolución de la especie humana, ¿no? Es la capacidad de tener inteligencia. Y bueno, en realidad hoy en día, con los desarrollos que hay, no se sabe dónde puede llegar a parar, dónde están los límites para los sistemas que se están desarrollando y las acciones, las tareas, los procesos que pueden llevar a ser estos sistemas y estas herramientas. Y en este sentido aparece la IA generativa, ¿no? Sí. Que tal vez es algo que estaría bueno explicar un poquito, porque hasta ahora uno lo que piensa es que, bueno, la máquina o esta inteligencia artificial nos puede imitar, pero ¿cuánto puede hacer como propio, como producto propio? Y ahí entra lo que es esto conocido como IA generativa, Sí, ¿no? por definición, incluso el machine learning, que son las técnicas que enseño yo, es una parte de la IA que justamente lo que se caracteriza es por generar sistemas o herramientas que pueden aprender de la experiencia sin necesidad de intervención e ir mejorando en su desempeño. Pero además estos sistemas de IA generativa, y también está en discusión, es algo que se está evaluando en este momento y hay evidencia que va a favor y hay evidencia que va en contra, tienen una capacidad de generar nuevas capacidades justamente
a partir de lo que se llama la escalabilidad. Cuando tienen acceso a más información, a más datos, mayor capacidad de cómputo, empiezan a hacer cosas que antes no hacían, como lo hace un niño cuando empieza a aprender y con el paso del tiempo empieza a hacer cosas que uno no le enseñó, simplemente las empieza a desarrollar porque genera esa capacidad. Estos sistemas se entiende ahora que están empezando a generar ese tipo que tienen esa capacidad justamente de generar nuevas capacidades, de aprender. Son sistemas que generan su propio código de programación. Entonces, de hecho, de las últimas versiones tienen porcentajes muy altos de generación de código propio, es decir, no creado por humanos. Y bueno, en parte ahí están los miedos, sobre todo porque la propia gente que se dedicó a desarrollar esto en los últimos años ve que ya no tiene lugar o no tiene sentido en eso. Pero esta pregunta que vos hacías, que es muy interesante, porque es la pregunta de ¿qué es lo que hace la máquina por sí misma? Yo pienso que allí hay una lentamente ha empezado a generarse la pregunta, la máquina es un espejo que te obliga a la pregunta de ¿qué es lo que hago yo por mí mismo? Al margen de aquello que he aprendido, en lo que he sido entrenado. Contame en qué medida esto también está siendo un espejo de lo humano. ¿Cómo nos enfrenta a nuestras limitaciones cognitivas? Sí, también a lo largo del desarrollo de la historia de la inteligencia artificial ha habido momentos y saltos justamente en las capacidades que estas técnicas tienen. En muchos casos, cuando por ejemplo se han encontrado límites, han estado vinculados a que lo que se trata de emular es justamente la forma de pensar de los humanos y que en realidad para las posibilidades que había en esos momentos no era algo replicable como tal. Después hubo un gran periodo, digamos, de una etapa de enfriamiento de estos desarrollos y después cuando se generó mayor capacidad de cómputo volvió a estar arriba de la mesa el tema de tanto Machine Learning, inteligencia artificial y ahora con el boom del 2022 con ChatGPT y todos los modelos generales. De nuevo, o sea, hasta dónde nos emulan y dónde está el límite a replicar actividades humanas. Es interesante cuando lo planteas en términos de actividades humanas porque muchas veces el escéptico de la inteligencia artificial dice, pero la inteligencia artificial nunca será un humano. Y la respuesta es, nadie está intentando que sea un humano. Lo que están intentando justamente es emular los desempeños humanos. Periódicamente se presenta una especie de islote de esperanza que es, hemos encontrado un techo. Hay un techo, que es la cantidad de energía o el volumen de los... Y periódicamente alguien desarticula eso y dice, mira, hay un modelo que es 10.000 veces más chico. Sí. Vos, acá te pregunto como ciudadano, porque hay una parte... ¿Vos has ido perdiendo la idea de que hay un techo en algún lugar y que inevitablemente en algún punto superaremos el desempeño humano? La respuesta es sí. Para mí hoy en día no encuentro un límite más allá de la realidad. La realidad es la realidad. Y creo que justamente los desafíos son más reales, son más del lado de la economía real, son más del lado de la humanidad que del lado de los sistemas. ¿Cuáles son esos desafíos y más bueno, reales? Las capacidades de consumo tienen un límite que están dados por los recursos naturales. Los sistemas financieros también tienen límites que están dados por, y más allá de los sistemas financieros. Justamente ahora estaban hablando antes de temas impositivos. La concentración de ingresos, concentración de riqueza y por ende la concentración de poder, también, en definitiva, es
la realidad a la que nos enfrentamos y es lo que en sí estos procesos, más allá de, o sea, el proceso en general que está generando esto, impone desafíos y hay que responder frente a eso. Es interesante porque acá viene tu otra pata, que es la economía, ¿no? Nosotros tenemos un larguísimo historial de miles de años donde la agregación de valor tiene que ver o con el trabajo o con los insumos intelectuales que seamos capaces de producir. ¿Hay algo en lo que esto trastoca el esquema mismo de agregación de valor? Si vos tuvieras que elucubrar sobre una economía donde el grueso de la producción de valor se desplazó hacia allí, ¿qué sería la órbita de lo humano? Y ya estamos haciendo futurología al estilo de Julio Verne, pero es inevitable. Sí, en realidad, si bien yo te decía hoy que no encuentro un límite, todavía veo lejos esa situación en la que, si te entiendo bien, de alguna forma perdemos sentido como individuos y como sociedad, como colectivo. Hoy en día, justamente, y también dentro de lo que está en discusión y la evidencia es muy, muy reciente, es la discusión de si estos sistemas aumentan capacidades o desplazan capacidades. Y ahí también volvemos a los temas de distribución y de equidad, porque en realidad lo que se está viendo ahora es que aquellas tareas que son más del tipo repetitivo y digamos que desde el punto de vista cognitivo son más simples, son las que rápidamente tienden a ser desplazadas. Mientras que aquellas que requieren más capacidades y por ende hoy en día las están desarrollando personas con un historial de educación y de trabajo mayor, tienden a ser complementadas y aumentadas o mejoradas. ¿Hacia dónde, o sea, y con qué rapidez se va a producir y si va en ese sentido efectivamente y es hacia dónde vamos? Hoy yo creo que no lo podemos saber, pero es momento de preguntárselo, es decir, ¿qué vamos a hacer frente a una situación donde probablemente lo que se generen son más desigualdades? Claro. Desde el punto de partida que estamos hoy, es muy probable que lo que genere son desigualdades. Claro, y ahí entra esta idea de la brecha digital, de la concentración del conocimiento también, ¿no? Hablamos de que son muy pocas las empresas en términos del poder de conocimiento y económico que están concentrando estos saberes y haciendo dinero con ello, ¿no? Hay que decir que además cuando tenemos un discurso tecnoutópico donde dicen va a haber una abundancia impresionante, nosotros no tenemos un gran historial de distribución de la abundancia. De hecho, el momento de mayor abundancia de la historia de la humanidad es donde hay una desigualdad bastante... Claro, y por eso se habla de esto no lo resuelve de por sí. ¿En qué medida se discute en términos de modelos económicos? ¿Qué posibles caminos de equidad? Porque a veces parecería ser un área virgen en el discurso sobre la inteligencia artificial. Es decir, está este anuncio de esta Arcadia a la que nos dirigimos, pero no parece haber... No, también está el discurso que a veces suele ser tremendista sobre la pérdida de empleo. Claro. Y que, bueno, es justamente la consecuencia de eso es la inequidad, ¿no? Y digamos, está también arriba de la mesa hoy. Lo que no se ven rápidamente son soluciones, propuestas. No hay propuestas frente a esa situación. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Y a la vuelta, capaz que volvemos a un punto inicial, pero para poder también cerrar las ideas. A mí me gustaría saber, Juan Ignacio, en qué cosas estás trabajando tú hoy, qué aprendizaje automático estás generando, cuánto usás la IA también para tu vida, ¿no? Porque bueno, alguien que está en contacto con este conocimiento y esta producción de conocimiento, ¿qué hace también en la vida personal? Enseguida venimos.
Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Amor, ¿sabes que si ganamos en la promo de Estaciones ANCAP nos vamos a Noruega? Oh, siempre soñé con ir a Noruega. Bueno, yo en realidad prefiero el calor, la playita. Ah, bueno. Pero ahora es cuando me decís no importa, mi amor. Si es contigo voy a donde sea. ¿No? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Estamos conversando en la columna de futuros de Pablo Casacuberta con Juan Ignacio Villalba, que es economista y especialista en Machine Learning, en aprendizaje automático, es así como sería la traducción. Exacto. Bueno, que se trata de un subcampo de la inteligencia artificial, de las ciencias de la computación, que capacita a los sistemas para aprender de los datos y encontrar patrones por sí mismos, en lugar de seguir instrucciones de programación explícitas paso a paso. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué? No, y digamos, ¿en qué lo estás aplicando? ¿En qué se está aplicando? Hoy fundamentalmente, y sobre todo en lo que hago yo día a día, que es por un lado mi actividad como consultor, que es fundamentalmente analizar datos, y mi actividad como docente, dando una materia y siendo tutor y asistente en monografías, fundamentalmente a problemas muy concretos de organizaciones locales que quieren resolver y mejorar su desempeño en, por ejemplo, cómo le ofrecen bienes a sus clientes, cómo otorgan préstamos, temas de salud, identificación de imágenes. En este caso, generalmente a lo que día a día me enfrento son problemas o que no están resueltos o que están mal resueltos o que
de alguna forma se puede realizar mucho más rápido y con menores errores utilizando estas herramientas que haciéndolos nosotros por nosotros mismos. Te voy a poner un ejemplo que me vino ahora cuando hablabas de esta cuestión de los datos y vinculados, no sé, mencionaste a la salud, no sé si lo mencionaste, pero me vino esto, ¿no? ¿Se acuerdan de el radiólogo mirando la placa de rayos X, así buscando la luz, ¿no? Una cosa que hoy la pensamos como un poco arcaica. Digo, no sé cómo es ahora, pero imagino que eso hoy lo puede hacer una máquina identificando determinados datos de si hay una fractura, una lesión, una tendinitis. Las máquinas hoy y estos sistemas pueden sí ayudar a tener conclusiones mucho más certeras a los médicos para tomar sus decisiones, que hoy en día siguen siendo los que toman las decisiones y seguramente sigan siendo los que tomen las decisiones porque además es su responsabilidad y es en quienes confiamos. Así que, pero es interesante lo que decís porque justamente esos son experimentos donde se ha medido y donde el índice de éxito es contrastable contra historias por clínicas. Supuesto, claro. Concretas. Es bien Entonces, concreto, claro. es posible establecer que la máquina tiene mayor acierto en los diagnósticos. Me pregunto yo, ¿en qué áreas, si tuvieras que decir aspectos donde se ha implementado en forma exitosa en Uruguay, donde vos digas, mira, acá anduvo y generó mejores resultados a nivel de productividad? Sí, en el sector, en el sector agropecuario, desde hace ya tiempo que se viene usando esto. Por supuesto que además las ventajas que tiene Uruguay en ese sentido es haber empezado en algunos de estos sectores de forma temprana a digitalizar y a sistematizar información. Es decir, que son el agro, por ejemplo, con el sistema de trazabilidad del ganado y también con ya todo un historial de información que se ha venido capturando y registrando a través de línea, por ejemplo, eso ha sido fundamental para realizar desarrollos con este tipo de herramientas y obtener mejoras en productividad. Vos tenés hijos, yo tengo hijos, sí. Y todos nos preguntamos en este contexto qué se le enseña a los niños. Es decir, ¿cuál sería el paquete de herramientas que tienen que tener en la cabeza? Ahí hay unos retos que tienen que ver con qué nos interesa como sociedad, pero cuando te enfrentás a esto, ¿por dónde vas? Uno de los mayores desafíos que plantea hoy esto es justamente la educación, o sea, dónde poner foco hoy en día en la educación. Hoy leía, antes de venir para acá, un artículo de The Economist que decía menos Machine Learning y más Platón. Y además porque por algo muy práctico, que es porque se está viendo que hay más pleno empleo en las carreras de filosofía en Estados Unidos que en las carreras vinculadas a programación. Es interesante que justamente cites a Platón porque muy a menudo se pone como un ejemplo del cambio tecnológico. Platón en el diálogo Fedro reclamaba a los griegos de su tiempo por la escritura y decías, antes de que existiera la escritura, Homero se acordaba de memoria la Ilíada de la Odisea y ahora somos unos mantecas para fijarse en el texto lo tenemos que ir a ver. Es decir, que perdimos una cosa, pero ganamos. Si ahora tuvieras que establecer esto, sigo pensando en los niños y en la crianza, en términos de qué ganamos versus qué perdimos. Yo creo que, sí, y sobre todo, esto es muy sesgado a lo que me interesa a mí, pero la capacidad de procesar y sistematizar información para sacar conclusiones informadas, yo creo que es una ganancia. Sujeta al riesgo de entrar en desinformación, ¿no? Que también es lo que está pasando hoy. Claro. Entonces, para tomar decisiones mal informadas. Y ahí es donde entra la necesidad del pensamiento crítico, sin duda, sí. Que de alguna forma es como lo que aparece en primer lugar cuando uno cuestiona estas cosas, ¿no? Bueno, hay que tener pensamiento crítico, desarrollarlo. Bueno, ese es como el gran desafío entonces. Sí, pero además, y yo de nuevo vuelvo, la realidad es lo real, es a sentarnos a charlar, a conversar, a discutir, más allá de lo que nos diga
una pantalla, un informe, un paper, es del intercambio, donde efectivamente podemos sacar las conclusiones más válidas, ¿no? Hay una cosa que llega una pregunta que llega de un oyente que en realidad, vinculado a esta consigna, para mí, acá está la distopía mayor, la eternidad. No sé si es Bolazo, dice Claudio del Buceo, pero y nos manda una captura de, no sé, de pantalla de no sé qué fuente de información que dice: la reprogramación epigenética promete rejuvenecer células y podría detener el envejecimiento, ¿no? ¿Hay alguna idea acerca de esta posibilidad a través del manejo de datos? Está muy fuera de mi campo de conocimiento, pero sé que efectivamente se está trabajando a nivel de datos para, a través de modificaciones genéticas, tratar enfermedades, por ejemplo. Claro, bien. Sí, en el caso del rejuvenecimiento, ya hace unos cuantos años que se había encontrado formas de revertir una célula a su formato de célula madre original y rejuvenecerla. Lo que pasa es que ese sistema hace muchos años lo que producía eran muchos tumores y una propensión al cáncer. Ahora lo que pasó es que usando la inteligencia artificial y su capacidad para encontrar la forma específica que toma una molécula, pudieron encontrar la forma de evitar esas tumoraciones en ratones. En ratones. Que los ratones son tan distintos a nosotros como creemos. Pero igual es una pregunta interesante porque todas estas preguntas, si te fijas, tienen que ver con la redefinición de lo humano. Que la segunda cosa que a vos te preguntan, che, ¿y vos qué haces? ¿No? Entonces, cuando qué es lo que haces está un poco en entredicho, por más que te ofrezcan un futuro donde vos haces algo más lindo, pero esto es lo que hice toda la vida. Sí. Incluso si hubiera un futuro utópico, es complicado de administrar en términos de construcción de sentido. Alargar la vida al doble, ¿cuáles son los impactos en el matrimonio? ¿Para qué? ¿Para qué es la gran pregunta? Bueno, vivir es lindo. Y bueno, más o menos, depende para quién y dónde estemos y dónde hayamos nacido. Tenemos que cerrar la columna, ya nos fuimos, pero sigamos toda la tarde. Claro, tenemos que cerrar la columna. Así que bueno, no sé, Pablo, capaz que vos querés cerrarla de alguna manera, pero... No, simplemente agradecerte. Me parece que es un ejemplo de cómo hay que mirar estas cosas desde una perspectiva interdisciplinaria, hacer las preguntas que todos nos hacemos, pero al mismo tiempo ver cómo se relacionan distintas miradas académicas sobre el mismo tema. Muchas gracias. Por favor, Juan Ignacio. Encantado. Un gusto. Hacemos la pausa y ya está Cecilia Fuentes. Vamos a hablar de la cartelera de propuestas artísticas y en especial de estos terraplanistas. Vamos a leer algunos mensajes más. Si estás a tiempo de participar, ¿no? Te vendo las entradas para terraplanistas y la consigna tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es tu teoría conspirativa favorita? ¿Dónde irías de excursión científica para poder encontrar alguna respuesta sobre esa teoría? Ya venimos. Presentó Megal, innovamos con energía. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Y 4
canjealos con Dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Ver bases, condiciones en anda.com.uy. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Cobrar el aguinaldo. Voy a comprarme un paraíso para llenarlo de miserias y deudas. Hoy voy a cobrar el aguinaldo. Tengo visto ya un incendio para avivarlo con tus buenas acciones. Las 14:31. Aquí estamos recibiendo a Cecilia Fuentes, que la verdad que movilizaste la colmena. Interesante. Con esta consigna. Muchas gracias por estar nuevamente, Ceci. Bueno, buenas tardes, Carola. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenida. No, la verdad que hay mensajes de todo tipo y color. Además se nos juntó con el tema tributario, con la inteligencia artificial. Entonces se generó una mezcla muy interesante. Un entramado temático que tiene vértices que se tocan. Acá Pablo de Sangrilá, escuchándolas como todos los días. No voy a hablar de teoría conspirativa, pero sí del aumento de impuestos al sector más rico de la economía. En caso de instrumentarlo, indudablemente podrían crecer los ingresos para las arcas del Estado, nos dice, mezclando un poco los temas, ¿no? Después hay alguien que manda un mensaje que lo leo rapidito, Gabriela. Dale. Gabriela nos dice: la Tierra es una superficie plana porque no es un objeto físico real, es una plataforma mental similar a un CD. Todo nuestro mundo es el sueño profundo de un ser superior que duerme en el vacío del espacio. El sol y la luna son ojos. El sol es el ojo derecho lógico y la luna es su ojo izquierdo creativo. El milagro existe cuando parpadean. La gravedad física es la misma fuerza que te impide correr rápido cuando tenés una pesadilla. Si llegás hasta el extremo del disco plano, no caes al vacío, simplemente te desvaneces porque llegás al límite de la imaginación. Y ahí ya no contás el cuento. Muy poético lo que escribió. Muy poético, me encantó. Gracias, Gabriela. Dice nuestro productor que esto fue hecho con inteligencia artificial. Un apunte ahí, ¿no? Bueno, bien. Sí, vamos a hablar de esta obra. Sí, por un lado, estamos recibiendo el espacio escuchando a Sebastián Codoni, que es el director musical de la obra de la cual vamos a hablar hoy. Este tema no es parte de la obra, sí es parte de su más reciente trabajo discográfico que sacó el año pasado, que se llama Aguinaldo, y la canción que estábamos escuchando se llama Aguinaldo. Pero bueno, vamos a hablar, como vienen adelantando desde el principio del programa, de Terraplanistas, que es esta obra de Santiago Sanguinetti, que la escribió
escribió y la dirige. Este viene siendo un año de muchos estrenos teatrales de los grandes dramaturgos contemporáneos uruguayos. Si hablamos estrictamente de los varones, porque bueno, Sergio Blanco estrenó con la Comedia Nacional El Síndrome de Stendhal. Gabriel Calderón acaba de estrenar Ay, la miseria nos hará felices, que la vi ayer. También puede ser columniable esa bien, obra. Me gusta. Después se espera en octubre aproximadamente un estreno de Roberto Suárez, que hace un tiempo que no estrena, que siempre se toma sus años de proceso creativo para hacerlo. Y el 11 de abril arribó Terraplanistas, un musical político sobre teorías de la conspiración y otras actividades anticientíficas. Todo eso es el título. Todo eso es el título. Y bueno, vamos a hablar de Santiago, que tiene 40 años, es dramaturgo, director, actor y docente, es egresado de la EMAD en 2008, una institución que también dirigió entre el 2016 y el 2019. Cuando él egresó, fue la primera vez que lo vi actuar. Sí. En el 2008, porque hicieron una versión de Marat Sade en lo que hoy es el Espacio de Arte Contemporáneo, pero que en ese momento era la cárcel de Miguelete, la ex cárcel de Miguelete, en ruinas, y la vi 2 veces esa obra, una apuesta de Coco Rivero, que era el docente de arte dramático, y la verdad, ya ahí dije, bueno, acá hay algo muy interesante. Sí, sí. Después, en esa obra, Santiago interpretaba a Marat. También es profesor de literatura, egresado del IPA, tiene un diplomado de estudios internacionales de la Universidad de Chile y ha participado de residencias de creación en España, Argentina, Chile, Francia, Alemania y Portugal. Terraplanista surgió en una residencia en Portugal, creativa. Sus obras se han traducido, publicado y estrenado en diferentes ciudades de América Latina y Europa y ha recibido premios tanto acá como afuera en 40 años de vida y algunos años de actividad artística. Es un montón de trabajo, ¿no? Como actor, también pude compartir con él otra experiencia porque en mi rol de productora hicimos una gira por España con Las Julietas de Marianela Morena, pero también, que fue una experiencia preciosa, pero también algo que me impactó especialmente al verlo actuar fue cuando lo vi en Nuremberg, que es otra obra que él escribió y actuó, que la dirigió María Dodera en el Teatro del Museo Torres García, en la cual Santiago era un unipersonal en el que interpretaba a un joven neonazi que se estaba preparando para hacer un atentado del que no iba a salir con vida. Tenía un despliegue físico. No sabes lo que era. Y el programa de esa obra era una cañita voladora. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, esta pieza, Nuremberg, tal vez sea la primera de sus obras que se inscriben en lo que hoy es su línea de trabajo, que es el teatro político. Y entonces podemos enumerar su trilogía de la Revolución, donde entra una de sus características, que es dar nombres largos a las obras de teatro. Una de las obras, la primera, se llamó Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la revolución en el Caribe. La segunda, Argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur. Y la última, Breve apología del caos por exceso de testosterona en las calles de Manhattan. Luego llegaron El gato de Schrödinger, Bakunin Sauna, una obra anarquista, Tambo prehistórico, Theme Park y Zombie Manifiesto, que esa la viste. Zombie Manifiesto la vi, de las mejores cosas que vi en el teatro. No, impresionante. Zombies que despertaban cuando les leían el manifiesto comunista. Exacto, y andaban, eran militares, digamos. Sí, y además eran 2 jóvenes como exploradores, amigos, ¿no? Era ese elencar, iban al cementerio y leían a Marx. Sí. Y entonces allí se levantaban todas las tumbas. No, muy buena, muy buena. Bueno, entre otros rasgos que podemos mencionar de las obras está la verborragia, viste que sus personajes suelen putear bastante, ¿no? Insultar bastante. Y otra de sus características es la aparición de criaturas, ¿tá? Hablábamos ahora de zombies. Hay zombies, pero ya sea a través de máscaras o disfraces, y en esta obra, en Terraplanistas, no es la excepción, pero para no spoilear solo les voy a dejar 3 nombres, que pueden ser una pista: Rico, Skipper y Kowalski. Ya quien haya visto algunas películas animadas podrá imaginarse o buscar la información. Bueno, vamos a ver un video de Terraplanistas, sí, que muestra un poco cómo es la puesta en escena, que la verdad que es deslumbrante, o sea, está muy bien lograda, tiene mucho trabajo. Terraplanistas es la primera vez que Santiago incursiona en la comedia musical. Y no es un dato menor porque creo que lo hizo a propósito, ¿no? O sea, para lograr captar la atención del público hoy.
¿no? Quiero decir que es ante una sociedad mediatizada, intervenida constantemente por lo inmediato y su sobredosis de dopamina a través de las redes sociales, que cada vez presta menos atención a lo que invite a pensar un poco, a generar pensamiento crítico. Claro. Santiago propone una obra con mucho contenido filosófico, y un llamado de atención al impacto de esto que acabo de escribir, pero inserta una estructura que resulta atractiva para los espectadores, ¿no? Y que cautiva su atención por un rato más extenso de lo que dura un reel. Vamos a ver qué nos desea Santiago. Me parecía una forma interesante, por lo menos rara, de tratar un tema casi como es, una forma como que no le corresponde demasiado al tema, tomando también esta idea del terraplanismo como una especie de parte por el todo, de análisis sobre cierto pensamiento irracional que ha permeado también a la política y que ha de alguna forma debilitado la democracia en varios lugares, y es algo sobre lo que siempre hay que estar atentos. Sí, interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, la anécdota de la obra es que un grupo de terraplanistas zarpa desde Ciudad del Cabo con destino a la Antártida para demostrar que la Tierra tiene forma de tortita y que el continente blanco es un muro de hielo que rodea al planeta. Tras un mes de travesía por el Atlántico Austral, llegan a las islas Shetland del Sur y toman como rehenes a los investigadores de la base científica española Juan Carlos I para obtener de ellos las pruebas definitivas de su teoría, y todo esto lo hacen cantando. Vamos a escuchar una de las canciones de la obra. Bueno. Es mejor tener amigos que tener razón, ¿no? Ahí va. O sea, los raros en grupo vivimos mejor. Los raros en grupo vivimos mejor. No, sí, es muy bueno, es un planteo siempre absurdo, ¿no? Es lo que hace Santiago Sanguinetti. Toma un poco, sí, esa forma de narrativa, así para temas muy profundos también, ¿no? Claro, para no estar dando cátedra sobre un asunto que de alguna manera aburriría mucho, ¿no? Y esto está interpelando todo el tiempo como nuestras formas también de ver el mundo y de generar las discusiones también. Tal cual. Esta canción nos lleva un poco a eso también. Bueno, Santiago escribió el texto y las letras de las canciones también. Bueno, el grupo de terraplanistas viaja acompañado por un periodista, en realidad, que pretende registrar este viaje y que es además quien representa el sentido común y da contexto un poco a la travesía. En el principio hay como una especie de prólogo en el cual los personajes se van presentando y van como cantando también, ¿no? Con una canción, y van como dando rasgos de sus personalidades, y entre medio este periodista va como, dando contexto a lo que va siendo la travesía que están emprendiendo, ¿no? Claro. Vamos a escuchar a... perdón, me quedé ahí, que lo que me llevó a mí esta expedición es que una de las referencias que tuve fue a la película de Wes Anderson, Vida Acuática, porque también por una cuestión estética, pero porque es una expedición y en la cual también va un periodista. De hecho, y tiene muchas referencias a otras obras, otras películas, otras canciones también, que es lindo descubrirlas cuando vas a verla. Totalmente. Pero de hecho Santiago se inspiró en un documental para la escritura. Vamos a escucharlo.
el documental que en inglés es Behind the Curve, o Más allá de la curva, o Detrás de la curva, que en español se tradujo con bastante malicia, como tan plano como un encefalograma, fue uno de los materiales que inspiraron la escritura de este texto. Sirvió como punto de partida, y después algunos textos que analizaban el problema, y también mucho material audiovisual. Muchas de estas personas tienen canales en YouTube, y estuve viendo horas y horas de debates entre terraplanistas y científicos que después terminan estando presentes sobre el final de la obra. Bueno, Terraplanistas realmente es una obra muy divertida, que tiene un gran trabajo en todos los rubros. La escenografía es en 2 niveles. En la parte de arriba está este velero en el cual, esta embarcación, claro, en la cual emprenden esa expedición los terraplanistas, y en la parte de abajo está la base Juan Carlos I. En los 2 casos hay interior y exterior. O sea, se ve un poco lo que es dentro y lo que es fuera, obviamente todo de frente, ¿no? A los espectadores. Sí, como si fuera una casita de esas cortadas, ¿no? Sí, por eso esta obra, por estas características de la puesta en escena, va en la sala César Campodónico, que es la sala grande del Teatro El Galpón, porque bueno, tiene una gran puesta en escena. Además, después en un costado está la banda que toca las canciones en vivo, en el momento en que se van interpretando. Está muy bien amalgamado este musical. A mí realmente no es los musicales género, algo que me atraiga a ver, pero en este caso me cautivó realmente. Me parece que está muy bien logrado todo esa, la forma, ¿no?, en la que se van alternando la actuación con la música. Tiene un vestuario que está buenísimo también, es muy llamativo, y a la vez representa todo esto del absurdo un poco buscado. Las luces y la ambientación sonora son de una sutileza preciosa. Al ingresar a la sala escuchás como el ambiente de alta mar, ¿viste? Escuchás gaviotas, escuchás sirenas de buques, entonces ya te vas como situando antes de que arranque la obra. Buenísimo. Y las actuaciones están bárbaras de todos. Más destacable me parece el trabajo de Camila Cayota y de Rodrigo Tomé, que claro, en la parte vocal también tienen un despliegue aún más notorio, ¿no? Sí. Pero todos cantan, todos lo hacen muy bien también. Vamos a nombrar a los otros integrantes del elenco, que son Claudio Lachowicz, Soledad Lacasí y Pierino Sorsini. Después la escenografía es de Laura Leifert y el diseño de vestuarios de Joana Bresque. Así que bueno, es una obra que vale la pena verla. Todavía quedan unas cuantas funciones. Va los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19:30, como decía, en la sala César Campodónico del Teatro El Galpón, y va hasta el 14 de junio. Divino, está hecha la invitación, y también tenemos las entradas para regalar. Desde Rocha nos saluda también Fernando desde La Esmeralda, pero el sorteo todavía no lo hicimos, ¿no, Mati? Bien, en unos minutitos antes de que termine la colmena hacemos el sorteo. Vamos a compartir un spot de lo que es Terraplanistas. Porque los raros en grupo sobrevivimos mejor. No estamos solos. Es mejor tener amigos que tener razón. Para que no entendía un mensaje, el mensaje que leí de La Esmeralda, Rocha, Fernando dice que son los pingüinos de Madagascar, los 3 nombres que diste. Claro, yo no, me perdí Madagascar. No, está bien, yo di una pista como para, quien quisiera buscar la información. Está buenísimo. O los retuviera, ¿no? Porque Gracias, Fernando, muchas gracias. Los pingüinos de Madagascar hacen una expedición, salen del zoológico, ¿no? Exacto, ahora me acuerdo de la película, la vieron mis hijos y yo acompañé. Sí, salen del zoológico, medio como que se escapan del zoológico. Hacen así, exactamente. Bien. Bueno, por aquí cerramos con Terraplanistas, pero hay un poquito más para compartir. Hoy la pelea que doy es quererme más.
y te lastimé. Y bueno, Ceci, estamos escuchando a Diego Rosberg, ¿no? Esta canción que se convirtió en un himno. Totalmente. Sí, hay que Mi cantarla Revolución. cuando uno está más o menos mal y buscando explicaciones, se canta un poquito Mi Revolución y bueno, algo saca de esto, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, esta canción fue compuesta por él cuando todavía integraba 4 pesos de propina, pero él sigue interpretándola y de eso es, de la propuesta que tiene él para este fin de semana es de lo que vamos a empezar a hablar, porque Diego Rosberg este sábado a las 21 horas en el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro va a estar presentándose en formato solista y anuncia sorpresas. Promete ser un show cálido e íntimo en el que saldrá un repaso de su repertorio, de su carrera, que va a sumar también canciones inéditas al repertorio, sin descuidar esos éxitos, como Mi Revolución, por ejemplo, que todos queremos cantar cuando lo vamos a ver, ¿no? Totalmente. Las entradas valen 500 pesos en este caso. Luego tengo una propuesta que tiene que ver con el departamento de Canelones para compartir, porque este domingo, desde las 15 horas, en Ciudad de la Costa, por Avenida General Artigas, desde Avenida del Canal hasta Roque Sáenz Peña, se van a estar desarrollando las llamadas otoñales. Esta es la 5ª edición de las llamadas otoñales. Reúne a comparsas canarias y capitalinas también. El punto de partida queda a menos de media cuadra del Costa Urbana Shopping, como para más o menos referenciar geográficamente. Y bueno, va a estar reuniendo a 12 comparsas que van a participar, encabezadas por Shangri Lonja, que son los organizadores. La entrada es libre, obviamente. Luego tenemos a Fidelio, porque vuelve la lírica al Teatro Solís esta semana. El año pasado no hubo ópera y lo hace con un título muy particular. Va a ser el 21, 23 y 25 de mayo a las 20 horas en la sala principal del Teatro Solís. Esta es la única ópera que compuso Beethoven. Por tanto, es en alemán, estrena en el mes de la memoria y tiene todo el sentido porque narra la historia de un preso político cuya esposa decide ir a rescatarlo, pero para eso se trasviste de hombre y le da vida a este personaje Fidelio. Las entradas van desde los 900 a los 2.500 pesos y hay varios beneficios, entre ellos el 2x1 de la Comunidad de la Diaria. Bien, muy bien. Luego tenemos Rescatame. Ayer fue el presidente a ver. Exactamente, fue el presidente. Tenemos un registro de esa visita a la función. Mirá, lo estamos viendo, muy bien. Quedan 2 funciones porque va los jueves de mayo a las 20 y 30 horas en el Teatro del Anglo. A los creadores de esta obra les gusta presentarla como la resaca de Rescatate, aquella obra que en los primeros años 2000 retrató la cultura plancha. Y que venía en el programa de mano con un diccionario incluso, para entender algunas de las expresiones que se usaban. Bueno, en esta obra Gustavo Bouzas, el autor que también actúa, propone el encuentro de 2 mundos a través de 2 personajes a los que secuestran porque casualmente tienen el mismo nombre. Uno de ellos es un millonario empresario de Carrasco y el otro es un joven de escasos recursos, con apariencia delictiva, de la Cruz de Carrasco. Bien. En esta coincidencia y convivencia se desata una tragicomedia bien al estilo de Baco Teatro. Rescatame está cumpliendo este año 10 años. Sí, impresionante. Cuando, aparte, en ese entonces, cuando se estrenó en el 2016, el texto ganó el Premio Nacional de Literatura. Las entradas valen 650 pesos. Luego tenemos Calacata, que vuelve. Este es un reestreno, es una obra que se integró a la cartelera el año pasado. Va a reestrenar el 23 en adelante, el sábado 23, a las 21 horas en la Sala de la Escena, y para mí es una obra imperdible, realmente. Pone en escena la historia de un padre y un hijo, que a la vez también ese hijo siendo padre luego, ¿no? Ajá. Y es el debut como dramaturgo de Mauro Mónico, quien también actúa en la pieza. Entonces, desde la perspectiva del hijo, narra el vínculo con su padre, que es interpretado por Walter Rey, con sus 1000 vicisitudes, entre ellas una depresión crónica, mientras van surgiendo diversos personajes que son todos encarnados también por este actorazo que es Walter Rey. Incluso un niño, o sea, encarna como a su propio nieto, que brinda un momento memorable porque lo ves desdoblarse a sus 86 años y saltar y
ser un niño realmente, y es muy disfrutable verlo a Walter. Y después, bueno, tenemos también el hecho de que este sábado es la segunda edición de Sábados de Ciudad Vieja, es verdad, que va a ser de 11 a 17 horas por 10 calles del barrio, y tiene un montón de propuestas. Hay como 40 centros, diferentes instituciones que se suman a la propuesta. Y por otro lado, me enteré hace poquito que este año va a haber una previa a la Marcha del Silencio. El 19, en la Plaza 1 de Mayo, de 17 a 22 horas, va a haber actuación de varios colectivos artísticos. Bueno, los podemos nombrar: Maya Castro y su cuarteto de guitarras, de La Ventolera, de Sismo más Alejandra Wolf, va a estar La Rueda de Candombe, 4 pesos de propina, Espuntón y Mendaro, Agarrate Catalina, y el colectivo Todos Somos Familiares. Va a haber serigrafía, se puede llevar material para construir, crear margaritas, y también va a haber olla popular. Sí, eso es el martes 19, entonces en la Plaza 1 de Mayo, en esta previa de la Marcha del Silencio. Ya tenemos, obviamente, los ganadores de esas entradas dobles para ver Terraplanistas: Claudio, cuyo celular termina en 123, y Karina, apareció una T ahí, claro. Karina 899. Es como termina el celular. Tendríamos que tener 2 más porque son 2 para el sábado, o sea, después vemos si da para sortear otras más. Capaz que hacemos otra vuelta. ¿Por qué? A ver, explícame. Porque son 2 dobles para el sábado y 2 dobles para el domingo. O sea, bueno, entonces ya les avisaremos a los otros porque se nos terminó el programa y nos tenemos que ir. Pero Claudio y Karina son los primeros ganadores que tenemos. Muchas gracias a todas las personas que nos escribieron, desde la columna de Gustavo Viñales, que habló sobre impuestos. Hay gente que quedó pensando en eso y que nos pide que subamos esta columna para difundir, ¿no? Para difundir, incluido a Odone y a su equipo, quieren que se difunda la columna de Gustavo Viñales. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Ceci. Ya se viene Par en el Mundo. Les queremos dejar con una canción a propósito de todo esto del mundo terraplanista, de las teorías de conspiración, de la inteligencia artificial. Me vino una canción que a mí me gustó mucho y que me gusta mucho, y que fue la manera en la que conocí yo al músico brasileño Lenine, una canción lanzada en el año 1997 que se llama El Día que Haremos Contacto, o Día en que Faremos Contacto, algo así. Denis Mota me debe estar escuchando. Y de alguna manera esta canción sugiere, ¿no?, que los extraterrestres eligen la simplicidad y la calidez del morro de Brasil para pedir ayuda, porque de alguna manera la Tierra no es una tierra de guerra, es una tierra de paz, ¿no? Y la paz comenzó aquí, en la Tierra, es lo que nos canta Lenine. Nos vamos con esto y buen lindo fin de mensaje semana. para Muy cerrar lindo la semana. Nos vemos el lunes.